Vamos a conversar con Lucas Romero, analista político, director de Sinopsis, para que nos dé su mirada respecto de, cómo puede influir en la dinámica de La Libertad Avanza el expediente Adorni. Desde cómo se produjo, la reacción inicial, la posterior que fue distinta, también ver cómo queda el espacio político con incondicionales y detractores de Adorni y sobre todo cómo se planta La Libertad Avanza frente a la sociedad y frente a sus votantes, que más allá de lo que puedan decir públicamente, admiten en privado, acá hubo un error y la reacción frente al error fue tan mala como el error en sí. Hola Lucas, ¿cómo andás? Juan Pablo Barquis hoy. Buen día, Juan Pablo, ¿cómo andan ustedes? Todo muy bien. Bueno, para empezar, ¿qué ves en el expediente Adorni hacia adentro de La Libertad Avanza y en la relación de LLA con la sociedad? Bueno, es un episodio relevante, más relevante para este gobierno que para cualquier otro, porque el contexto que rodea la emergencia de Milei hizo que Milei asumiera la representación de un cambio muy particular, ¿no? Había una demanda de cambio muy fuerte en 2023. La mejor prueba de ello es que la sociedad prefirió depositar la confianza en un personaje desconocido, extravagante, sin equipo, sin partido, sin experiencia. Bueno, ahí estaba expresado ese deseo de la sociedad argentina de cambiar. Milei lo encarnó muy fielmente esa demanda de cambio, porque además tenía atributos para hacerlo. El hecho de no solo ofrecer ideas contrarias a las que se venían implementando en la Argentina era atractivo, sino también que el hecho de ser algo nuevo era llamativo Claro. para atender esa demanda de cambio. Bueno, obviamente Milei no solo se circunscribió a ofrecer una demanda de cambio económica, que era la principal demanda de cambio, sino que también dijo, yo vengo a hacer un cambio en la cultura política. Es decir, ofreció una oferta de cambio muy radical, no solo en lo económico, sino en lo político. Y ahí viene toda esta narrativa de, bueno, vamos a terminar con la casta, con los privilegios de la política, con el gasto espurio, con los políticos chorros, con los políticos delincuentes, con los políticos que se aprovechan de los beneficios del Estado. Bueno, todo ese arco narrativo en algún punto sirvió como una suerte de dique de contención para sostener el dolor que produjo el proceso económico. Milei tenía que producir dolor, lo anticipó en su discurso de inauguración de su presidencia, el 10 de diciembre de 2023, dijo, van a sentir cosas feas, va a haber caída del empleo, caída del consumo, caída de los salarios, caída de la actividad. Lo anticipó porque naturalmente tenía que hacer eso para corregir los desequilibrios de la economía. Bueno, un dique de contención, de alivio para el dolor que sufrió la sociedad, era la percepción de que efectivamente se estaba produciendo un cambio político. Por eso digo que esto de Adorni es tremendamente peligroso y nocivo para ese aspecto tan valioso, para ese activo tan valioso de Milei. Así que este es el marco general de interpretación del hecho. Ahora, vos preguntás cómo reacciona La Libertad Avanza. Bueno, es muy importante eso. Vos sabés que, Juan Pablo, se han estudiado mucho los escándalos políticos en la teoría política, y hay algo que se destaca, que un escándalo tiene un primer hecho, que es la transgresión, donde se viola una norma y produce una reacción del público. Claramente en este caso es el uso de una situación privilegiada de poder llevar a su esposa a Adorni a Nueva York gratis en el avión presidencial, incluso sin informarlo, porque tampoco se había Sí. informado. Pero después hay derivaciones secundarias, dicen los especialistas. Es decir, ¿cómo reacciona la gente frente al escándalo? Pues si vos reaccionás y decís, me equivoqué, lo que hice Claro. está mal, estás tratando de subsanar el error, estás tratando de traer algo de corrección al escándalo. Ahora, si vos decís, me equivoqué porque usé la palabra deslomado y no la debí usarla, es casi tomarle el pelo a la gente, porque la preocupación no es por la palabra deslomarse o no deslomarse, la Sí. preocupación es porque sigue habiendo aprovechamiento de privilegios cuando este gobierno había dicho que venía para terminar con estos privilegios de casta, ¿no? Ahora, Lucas, ¿esperabas otra reacción del propio Adorni y del gobierno o teniendo en cuenta cómo se maneja en el discurso público, sea en declaraciones y en redes,
sabías que iba a venir por ahí de los argentinos de bien, camino correcto, nos quieren empañar a Argentina Week, en lugar de hasta incluso bajar la escala al expediente diciendo me equivoqué, no debe haber subido al avión presidencial mi esposa Betina. No, a ver, no me sorprende la estrategia y los argumentos porque hay muchos lugares comunes de este gobierno. Primero, señalar que todo esto es una operación. Segundo, rescatar la honestidad del funcionario, tratando como de enviar una señal en contrario respecto de lo que el escándalo mismo transmite. Pero más allá de si uno lo anticipaba o no, es interesante tratar de interpretar qué es lo que está ocurriendo, por qué el gobierno reacciona así. Yo Eso. tengo una interpretación y yo creo que el gobierno reacciona así porque evidentemente han evaluado que había dos alternativas. O reconocer el error, y eso probablemente iba a conllevar la posibilidad de evaluar la situación de correrlo a Dorni del Ajá. cargo, Tal porque es cual. muy difícil sostener una persona que comete un error de estas características y sostenerlo en el cargo, vamos a decirlo en estos términos, la estrategia de fincamos demencia, defendámoslo, digamos, defendamos lo indefendible, salgamos por otro lado, porque si no el costo va a ser mucho más elevado, que es el de correr a Dorni, que además tiene una dificultad adicional, que es la de correr un funcionario tan importante, que es, bueno, ¿y a quién ponemos en el lugar de Adorni? Todo parecía muy costoso si el gobierno se inclinaba por el camino de reconocer el error y decir que había Ujú. sido una falta grave o una falta que no estaba en línea con lo que el gobierno defendía. Es decir, me parece que lo que estamos viendo es un gobierno que está defendiendo a Adorni porque cree que correr a Adorni es muchísimo más costoso que pagar el costo de aparecer defendiendo lo que parece indefendible. Porque además estamos hablando de una persona muy importante dentro de la Libertad Avanza, primero como vocero, jefe de gabinete y en el medio una candidatura testimonial que ganó, o sea, Adorni fue el más votado, ganó la elección para legislador porteño el año pasado, que fue la primera de todas, cerca del mes de mayo. Sí, y te diría, Juan Pablo, Adorni es una pieza clave de algo que buscó el gobierno después de la elección del año pasado, que es reequilibrar y armonizar el funcionamiento interno del gabinete. Con el empoderamiento, con el encumbramiento de Adorni como jefe de gabinete, Karina Milei logró tener una persona de mucha confianza de ella al mando de la conducción, de la gestión del gabinete, y con eso eventualmente, bueno, resolvía el conflicto entre los otros dos miembros del Triángulo de Hierro junto al presidente. Es decir, creo que fue una pieza central para pensar el funcionamiento del gabinete de acá hasta fin de mandato, en búsqueda de la reelección. Por eso digo, correr a Dorni era un costo altísimo. Entonces, si no lo vamos a correr, salgamos a defender lo indefendible. ¿Qué tal? Tengo una consulta acá, Mauricio. El tema es que si no lo corrieron ahora y vos hablabas de los costos secundarios, puede que el costo secundario siga alargándose la semana que viene, la otra, ¿no? A nivel judicial. O sea, puede que en algún momento se vuelva insostenible la situación y tengan que ahí correrlo o no. Mira, estaba viendo, un dato muy chiquito, pero cómo está la temperatura del escándalo. Estaba viendo las menciones en redes sociales. Explotó en las últimas 48 horas el tema Adorni y sigue vigente. Digo, hay como una conversación pendiente, digamos, que está abierta todavía y que uno estima que va a seguir la semana que viene, ¿no? Unos días más. Sí, yo te diría, a mí lo que me sorprende, y creo que es una buena medida para calibrar el tamaño del escándalo, es que fue un escándalo que fue increyendo. El Sí. primer episodio del escándalo aparece el domingo, con Ujú. esta famosa imagen difundida por el medio Radio High, Radio en High, donde claro. Casi aparece fortuita. Sí, 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 sí. fortuita. Después aparece el periodista de Clarín, Emiliano Russo, que identifica a la mujer de Adorni, y a partir de ahí se fue, digamos, construyendo el escándalo. Pero que el escándalo haya escalado como una bola de nieve, significa que a su paso iba generando asombro. Entonces, eso es una medida de que efectivamente se trata de un episodio que impactó y mucho, porque la gente interpreta muy bien lo que está pasando. Porque el privilegio este de, bueno, aprovechar un viaje de la función pública para llevar un familiar es un privilegio bastante conocido en la Argentina
obviamente no lo exime solo a este gobierno de esta falta. Pero voy a tu pregunta, que me parece interesante, porque en toda decisión política hay un cálculo. Uno supone que el gobierno está calculando que este episodio se corta y que va a poder contener Sí. las derivaciones secundarias y eventualmente el sostenimiento del escándalo en la agenda pública. Ahora, la pregunta es si no ocurrirá lo que le ocurrió al gobierno de la misma forma, cometiendo el mismo error de cálculo con Esper. Pensaba en el Porque mismo con el ejemplo, porque por más que quieras que se corte, vos no decidís cuándo se corte. Acá no ponés fin como en los tuits de Adorni. Adorni puede decir cuándo termina un tuit o cuándo termina la discusión tuitera, pero esto no lo define él. Por eso digo que puede haber un error de cálculo, como se cometió en el caso de Esper, y que el escándalo siga creciendo, porque el problema que tiene Adorni ya no es el viaje a Nueva York con la mujer. Es que eso ha puesto la lupa sobre él, sobre su figura, y empiezan a aparecer otras cosas, como fue esta imagen que se difundió del funcionario utilizando un vuelo privado para irse un fin de semana a Punta del Este, algo que parece incompatible con su nivel de ingreso y su presupuesto dado a difundir en su declaración jurada. Es decir, empiezan a aparecer otras derivaciones que incluso pudieran hacer agigantar el escándalo o en todo caso la polémica alrededor de esta figura. Por eso digo, vamos a darle al gobierno el derecho de poder equivocarse. Evidentemente están haciendo un cálculo de que creen que esto lo pueden controlar. Bueno, el error de cálculo va a ser si este escándalo no se controla, si siguen apareciendo otras novedades en derredor de esta figura, y una figura que, recordemos, la figura del jefe de gabinete tiene esta particularidad de estar digamos, supeditada incluso a la voluntad del Congreso. No estoy diciendo que vaya a ocurrir algo de ese estilo, en el sentido que el Congreso pueda tener un voto de desconfianza para pedir la renuncia de Adorni, pero en todo caso puede ser convocado a una interpelación, puede haber múltiples derivaciones del caso que sigan agigantando el escándalo y que en todo caso, bueno, materialicen o confirmen que efectivamente fue un error de cálculo del gobierno de creer que lo podía terminar acá. No, y él tiene que ir como jefe de gabinete a exponer eso mensualmente, ¿no? Ante cada cámara y cambiando, o sea que la próxima vez que vaya, uno puede pensar que va a ser ya en abril, entiendo, va a ser el tema dominante, ¿no? El bombardeo o los dardos de la oposición. Pero justamente de la oposición te quería preguntar, porque dijimos el tema de Esper, pero la Libertad Avanza ganó la elección, con Esper en la boleta. Y la ganó porque... puede ser una lectura, la oposición no era lo suficientemente competitiva. No, y además terminó siendo Santilli el candidato y Karen Reijard, o sea, salió Esper, que era una figura controvertida. Sí, pero estaba en la boleta. Sí, pero... Bueno, el spot, ¿no? Para votar al Colorado, marcar Sí, pelado. sí, exactamente. Pero entonces, la pregunta es, digamos, puede golpearle al gobierno, pero la oposición, ¿qué tiene para aprovechar la situación, no? Bueno, esto es harina de otro costal. Lógicamente que el episodio pueda afectar los niveles de credibilidad, de satisfacción, de reputación del gobierno, lo veremos con el correr de los días y con los estudios que podamos hacer. Ahora, vos me llevas a un terreno que es el terreno de tratar de entender cómo se produjo el resultado electoral del año pasado y cómo puede eventualmente Milei seguir siendo un candidato competitivo en un contexto donde se suceden escándalos o sospechas de corrupción o de comportamiento indebido por parte de este gobierno. Bueno, yo lo vengo diciendo de esta forma. Yo digo, Milei tiene más votantes que simpatizantes. En diciembre del año pasado le preguntamos a la gente cómo usted se posiciona frente a este gobierno. ¿Usted es oficialista? ¿Usted se reconoce como oficialista? ¿Usted se reconoce como opositor a este gobierno? ¿O usted se reconoce como ni oficialista ni opositor? Solo el 31% nos dijo oficialista. Y nos sorprendió el dato porque el gobierno acababa de ganar con el 40% de los votos. Y como ustedes saben, las muestras digamos, que se hacen para medir el clima de opinión pública, muchas de ellas incluyen el voto pasado porque se ajustan para ganar representatividad política. Y en nuestra muestra teníamos efectivamente un 40% que había votado la gente. Fuimos a ver qué pasó y lo que ocurrió es que un 25% de los que habían votado a Milei no nos dijeron que eran oficialistas. Ahora, ¿esto qué significa? Bueno, que hoy Milei sigue ganando más por el espanto que por el encanto. Hoy Milei sigue ganando y ganó en 2025 porque lo que estaba enfrente era el peronismo.
Y la gente, frente a esa disyuntiva que vivió en el 19 de noviembre del 2023, entre ese peronismo mal prestigiado, mal reputado, con todos los problemas de reputación y de credibilidad que tiene el peronismo como consecuencia del gobierno del Frente de Todos, todavía sigue siendo algo más que espanta que encanta, y eso ayudó a Milei a juntar el 40% el año pasado. La pregunta es si eso va a seguir estando, si en el 2027 va a seguir estando esa escena en donde la gente va a tener que elegir entre Milei y ese peronismo que por ahora sigue espantando una gran mayoría. Bueno, esto es la característica de la naturaleza de este proceso político. El problema que tiene Milei es que no puede descansar en que en algún momento no aparezca algo nuevo, como apareció Sí, él en tal cual. 2023, y que sea algo que amalgame algo que sí estamos viendo en los estudios de opinión, que se ha venido consolidando una mayoría que cuando uno le pregunta si está conforme o no con este gobierno, esa mayoría dice que está disconforme. Es decir, hoy hay una mayoría que no simpatiza con lo que Milei le está ofreciendo. Pero aún así Milei sigue teniendo más votantes que simpatizan. Lucas, un placer haber charlado con vos. Un abrazo, gracias. Un abrazo, Juan Pablo. Las 12 en toda la República Argentina.